comenzamos el proceso de grabación, entonces nos vamos directamente al tema del día de hoy, que son las propiedades periódicas. Esas propiedades periódicas que se mandaron a investigar, comenzamos a hablar de una primera propiedad que es el radio atómico. El radio atómico se define como la distancia del núcleo al electrón más externo. Ese es el radio atómico. O también otros autores dicen que el radio atómico es la distancia que hay entre un núcleo y otro núcleo de un átomo, como lo logran observar allí. Entonces, ese radio atómico, muchachos, está supeditado al tamaño del átomo. Entre más grande sea el átomo, obviamente su radio atómico es mayor. Es como si comparáramos el planeta Júpiter con la Tierra. Júpiter es un planeta mucho más grande que la Tierra. Entonces, el radio de Júpiter obviamente va a ser mucho mayor que el de la Tierra. ¿Por qué? Porque su tamaño es mucho más grande, ¿no? ¿Cómo aumenta el radio atómico en la tabla periódica? La tabla periódica, miren la flecha, quiere decir que en la medida en que los grupos son más bajos, miren la flecha azul, entre más pequeños sean los grupos, estos grupos van disminuyendo, el radio atómico se va volviendo más grande. Y entre más bajo sea el periodo, más alto sea el periodo, perdón, que los periodos aumentan hacia abajo, más alto sea el periodo, obviamente mayor va a ser su radio atómico. Se dice que el elemento con mayor radio atómico es el francio. ¿Por qué el francio? Porque el francio está en toda esta esquinita de aquí. De todos los elementos que se acerquen al francio son los de mayor tamaño, y los elementos que se alejen del francio, como por ejemplo el flúor, que lo tenemos acá, va a tener un radio atómico mucho menor que el francio. El radio atómico del flúor es más pequeño porque está al otro lado extremo de la tabla periódica. Espero que eso lo tengamos claro, ¿no? Entonces, un momentico acá. Eso con relación al radio atómico. Eso con relación al radio atómico. El radio atómico, obviamente les digo que depende del tamaño del átomo, ¿no? Entre más grande sea el tamaño del átomo, obviamente mayor va a ser su radio atómico. Entonces, repito, el de mayor radio atómico es el francio y el de menor radio atómico es el flúor. Esta lineecita de acá, que están acá, que son los gases nobles, la nobleza. Los gases nobles no se meten en nada, ¿no? Ellos no van a tener ni radioatómicos altos, ni electronegatividades altos, ni todas las propiedades periódicas no lo repercuten. ¿Por qué? Porque ellos son una nobleza, es una clase aparte. Como clase aparte, ellos van a tener propiedades peculiares. ¿Cuál es la peculiaridad que tienen estos elementos? Que todos tienen 8 electrones en su última capa. Y la mayor cantidad de electrones que pueden haber en la última capa siempre deben ser 8. No pueden haber más de 8 electrones en la última capa. ¿Qué hace tener 8 electrones en la última capa un átomo? Que sea estable. Quiere decir que los únicos elementos estables en la tabla periódica son los gases nobles. ¿Por qué son elementos estables? Porque tienen 8 electrones en su última capa. Los demás tienden a ser inestables, pero entre más se acerquen a los gases nobles, como por ejemplo los del grupo 7A, que son los halógenos, como están cerquitas, de los gases nobles, obviamente van a tener 7 electrones en su última capa, tienden a ser un poco más estables que los del grupo 1A, que son los alcalinos. Entonces, si comparamos los alcalinos con los halógenos van a ser más estables porque van a estar más cerca de los gases nobles. Entonces, la estabilidad la dan los electrones que hay, obviamente, en la última capa. Eso quiero que lo tengamos claro. De ahí el nombre de gases nobles. Son una nobleza, una clase aparte. El hecho de que esos elementos sean estables están indicando que no forman compuestos químicos. Los gases nobles tú nunca los vas a ver unidos al carbono, al oxígeno, al flúor, nunca. ¿Por qué? Porque los gases nobles, como ya tienen 8 electrones en su última capa, son tan estables que no requieren unirse a otro para buscar estabilidades. Es decir, que ellos nunca se van a casar con elementos diferentes para formar compuestos. Ellos siempre van a estar puros en la naturaleza, unidos a elementos iguales a él. Si son helio, todos los
el átomo de helio pueden estar unidos unos con otros, pero no pueden estar unidos con otros elementos. Mientras que los otros sí pueden formar compuestos, unirse con otros porque tienden a querer parecerse a los gases nobles. Ellos tienen que buscar la estabilidad y la estabilidad la consiguen cuando llegan a tener 8 electrones en su última capa. Eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Con relación a la otra propiedad atómica, propiedad periódica, perdón, es la afinidad electrónica. ¿Qué es la afinidad electrónica? Es la energía, el cambio de energía que un átomo necesita para aceptar un electrón de un átomo neutro y que sea gaseoso. ¿Cómo así? Ustedes saben que yo les expliqué anteriormente que los átomos tienen que buscar estabilidades. Y la única forma de conseguir esas estabilidades es uniéndose a otros elementos para que les cedan electrones o él ceder electrones. Pueden haber dos situaciones. Cuando él cede electrones, cuando tiene pocos electrones. Cuando él no cede electrones, sino que recibe para llegar a tener 8, cuando tiene muchos electrones, porque es más fácil que el cloro, por ejemplo, que está en el grupo 7A. Recuerden que el grupo representa los electrones de valencia, que son los electrones que hay en la última capa. El cloro lo vamos a ubicar más o menos como por aquí. Él va a tener 7 electrones de valencia porque él pertenece al grupo 7A. Si el cloro tiene 7 electrones de valencia y tiene el grupo 7A, va a tener 7 electrones en su última capa. ¿Eso qué está indicando? Que él solamente requiere uno para conseguir la estabilidad. Entonces, por ejemplo, si tenemos el sodio, que es Na, que está en el grupo 1A, él solamente va a tener un solo electrón en la última capa. Mientras que el cloro va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones en la última capa. Es que es más fácil que al unirse el sodio con el sodio le ceda un electrón al cloro para que el cloro busque estabilidad. El sodio obviamente va a perder los electrones que tiene, pero el cloro va a tratar de conseguir la estabilidad con los electrones que reciba del sodio. Entonces, la energía que el cloro requiere para poder recibir y arrancarle el electrón al sodio es a lo que se le llama afinidad electrónica. ¿Qué quiere decir la afinidad electrónica? Como ven la flecha, se dan cuenta que aumenta cuando el periodo disminuye y aumenta cuando los grupos aumentan. Más que todo, la afinidad electrónica está determinada por el grupo. Yo les dije que el grupo representa los electrones que hay en la última capa. Entre más electrones tenga en la última capa, va a tener más afinidad electrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que el elemento con mayor afinidad electrónica, el elemento con mayor afinidad electrónica queda arriba del cloro, que es el flúor, totalmente contrario al radio atómico, que era mayor, era el francio, aquí no. El de mayor afinidad electrónica es el flúor. Quiere decir que todos los elementos que se acerquen al flúor van a tener mayor afinidad electrónica. Y los elementos que se alejen del flúor, como por ejemplo el caso del francio en la parte de la esquina de abajo, es el elemento que va a tener menor afinidad electrónica. ¿Por qué? Porque todos esos elementos van a tender a regalar los electrones porque todos los del grupo 1A solamente van a tener un electrón. Entonces es más fácil que los del otro lado, es decir, los que están cerca del cloro o del flúor, tengan a tener más posibilidades de arrancar electrones porque tienen mayor afinidad electrónica. Eso lo que la misma palabra lo dice, afinidad electrónica. Afinidad que tienen afinidad con al arrancar electrones. Eso significa afinidad electrónica. Otra propiedad que vamos a ver es la energía de ionización. La energía de ionización es la energía que se necesita para que un átomo pierda un electrón. O sea, es lo contrario a la afinidad. En la afinidad es la que necesita el elemento para arrancar electrones y la energía de ionización es la energía que requiere el átomo que tiene un solo elemento, un solo átomo, por ejemplo, el caso del sodio, el sodio que nada más tiene un solo átomo en la última, un solo electrón, perdón, en la última capa. Entonces, él va a tener que ceder el electrón al cloro que está del otro lado. Entonces, la energía que requiere el sodio para arrancar su electrón y dárselo al cloro es a lo que le llaman energía de ionización. Esa energía de ionización es igual que la afinidad electrónica. Aumenta en
todo aumenta cuando los periodos disminuyen, mírenlo acá, pero cuando los grupos aumentan, aumenta la afinidad electrónica. Quiere decir que el elemento con mayor afinidad electrónica es el flúor. Si yo les digo a ustedes, organicen estos elementos que les voy a mencionar aquí, sodio, francio, hierro que queda como por aquí, y oxígeno, queda como por ahí. Yo les digo, organícenme estos elementos de mayor a menor energía de ionización. Hombre, la respuesta, el de mayor es el flúor, le sigue el oxígeno, le sigue el hierro, lo voy colocando con una comita, después le sigue el sodio y por último el francio. ¿Por qué? Porque entre más se acerquen al flúor, más energía de ionización y afinidad electrónica van a tener. Y entre más se alejen, van a tener menos energía de ionización y menos afinidad electrónica. Ahora, si yo les dijera a ustedes que no me los organicen por energía de ionización, sino por radio atómico. Recuerden que el elemento de mayor radio atómico, el elemento más grande de la tabla periódica es el francio. Entonces, si los organizamos de mayor a menor radio atómico, primero sería el francio con R minúscula, perdón. Después sería el sodio, después sería el hierro, después sería el oxígeno y por último el francio y el flúor, perdón. Estos se organizan por energía de ionización y por afinidad electrónica, ¿no? Y estos se organizan es por radio atómico. Eso es lo que quiero que lo tengan claro, ¿no? Atómico. Es diferente estas propiedades que hemos visto hasta ahora. Radio atómico, energía de ionización y afinidad electrónica se parecen mucho, porque es el mismo concepto, pero viéndolo desde diferentes puntos de vista. Afinidad electrónica es la energía que requiere ese elemento de mayor tendencia, de mayores electrones de valencia en la última capa para arrancar los electrones. Y la energía de ionización es la energía que requiere ese elemento pobre de un solo electrón en la última capa o de dos, que le toca regalar los electrones, pero les toca arrancarse. Entonces, si les toca arrancarse, necesita una energía. Y esa energía se le llama energía de ionización. Y la última es la electronegatividad, que es la tendencia de un átomo a arrancar electrones. Así se define la electronegatividad. Tendencia de un átomo a arrancar electrones. Entonces, la electronegatividad, al igual que la afinidad electrónica y la energía de ionización, aumenta cuando los periodos disminuyen, pero cuando los grupos aumentan. Es decir, que si yo les pregunto cuál es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, usted diría que es el flúor. ¿Por qué el flúor? Porque obviamente va a tener más electrones en la última capa y va a tener más a parecerse a los gases nobles que otro elemento, ¿no? ¿Por qué se va a parecer más a los gases nobles? Porque él tiene 7 electrones en la última capa, mientras que los gases nobles tienen 8 electrones. O sea que es más fácil que el flúor llegue a tener 8 a que, por ejemplo, el francio, que nada más tiene un electrón en la última capa, llegue a tener 8. Imposible, porque le faltarían 7, mientras que al flúor le faltaría uno solo. Entonces, el elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor. Ahora, yo les expliqué a ustedes por qué en las propiedades periódicas no se meten los gases nobles. Y usted tiene que responder, es porque los gases nobles tienen 8 electrones en su última capa, son estables. Yo les decía a ustedes en clases anteriores que la tabla periódica es como si fueran estratos sociales. En los estratos sociales, la realeza o estrato 7 son los gases nobles. Ellos no se mezclan con ninguno. Luego viene una clase media, que son estos de acá, que son los del grupo 6, 7A, los del grupo 6A, los del grupo 5A, 4A, hasta los del 3A que están aquí. Ese grupo se considera clase media. ¿Por qué clase media? Porque ellos están cerca de los gases nobles, tienen más electrones, tienen más tendencia a ser estables y se parecen más a los gases nobles. Estos que están acá, que son los elementos metálicos llamados metales de transición, también son clase media. Clase media porque ellos, algunos, por lo menos los de esta zona, de acá son clase media y los de esta zona de acá, los de la mitad, porque tienen más de 3 o 4 electrones en la última capa, pero los de aquí
Los de esta esquina y los de esta esquina para acá tienen pocos electrones en la última capa. Entonces, en los metales de transición, que son los que están en la mitad, o los del grupo B, porque todos estos son del grupo B, ellos, hay unos que tienen uno o dos electrones que son pobres, pero la mayoría de ellos son ricos, porque tienden a tener eh, más electrones en la última capa. Unos tienen 6, 7, en fin. Pero hay más eh, clase media y pocos clase pobre, pero están ahí, ¿no? Y los de la clase más pobre son los que están de este lado, ¿no? Son los de la clase paupérrima, los pobres, los que les toca siempre ceder electrones. Son los alcalíneos y los alcalinotérreos, que son los del grupo 1A y los del grupo 2A. Eso quiero que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, aquí también hay unas clases sociales, ¿no? Los que llevan del bulto son los pobres y los ricos son los que siempre quieren ganar y parecerse mucho más a la realeza. Y la realeza, como cualquier realeza, nunca se mezclan con nadie. Ellos se casan entre ellos mismos, pero no se pueden casar con una persona que está fuera de la realeza. ¿Oyeron? Entonces, lo mismo, todos los elementos de la tabla periódica se pueden casar unos con otros independientemente de quiénes son. Normalmente los ricos se casan con los pobres. ¿Por qué? Porque pueden dominar a los pobres y arrancarle los electrones, mientras que a la realeza no se puede mezclar con ninguno. Ellos siempre tienen que mezclarse con átomos iguales a ellos. Si son helios, helios. Si son neones, neones. Listo. Esa es la parte que tenemos a bien explicar con relación a las propiedades atómicas. Las propiedades atómicas de los elementos, perdón, propiedades periódicas de los elementos, vuelvo y repito, son varias. La primera que vimos es el radio atómico, la segunda que vimos fue la afinidad electrónica, la tercera que vimos fue la energía de ionización y la cuarta que vimos es la electronegatividad. ¿Qué tenemos que tener claro? ¿Cuándo aumenta y cuánto disminuye? Decirles que el flúor va a ser su elemento guía para identificar los elementos más electronegativos, porque el flúor es el más electronegativo, de mayor energía de ionización y de mayor afinidad electrónica. O sea que todo lo que se acerquen al flúor van a tender a ser más altos que los que se alejen del flúor. Y el de mayor radio atómico, que es lo contrario, es el francio, que es el que está en la otra esquina del flúor, en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque se está alejando mucho del flúor. Y consideramos al francio como aquel elemento cuyo tamaño es más grande. Entre más grande es, como yo les había puesto el ejemplo de la Tierra y Júpiter, mayor va a ser su radio atómico. ¿Entendido? Y en esta parte, obviamente, terminamos